Hola, ¿cómo están? Bien, nosotros muy bien, felices por este día que podemos celebrar, ¿no es cierto? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo la resurrección de Jesucristo, sino que la resurrección ejecutada por el Espíritu Santo, que es tan importante, ¿no es cierto?, para nosotros, el Espíritu Santo. Y quiero contarles algo que me pasó en la semana. No me acuerdo martes, miércoles. Las semanas pasan tan así, tan enredadas, porque como estamos encerrados, no, como que uno no capta mucho los cambios de día. Pero un día en la mañana yo amanecí medio así como, Señor, tanta mentira, tantas cosas. Porque ustedes entienden que esto es toda una mentira. O sea, sí hay enfermos, sí se muere gente y todo, pero está rodeado de mentiras. Unos dicen que sí, otros que se mueren mucho, otros que se mueren menos, otros dicen que estando libre es mucho mejor, otros dicen, ¿entiendes? Es toda una mentira. Entonces uno como decía, Señor, y cada vez nos están encerrando más. Estaba así amanecí yo, pero saben que yo hacía mucho tiempo que no amanecía así, porque es verdad que yo amanezco así para brillar, para ayudar a la gente que se enferma, etcétera, etcétera. Entonces, como uno está sirviendo, siempre está feliz, como hacía Jesucristo. Y esa mañana estaba así, el Señor le dije, Señor, ¿por qué estoy así? Porque de verdad no me da cuenta que era así, un poco, seguramente un poco de abrumarse, ¿no es cierto?, por lo que estaba pasando. Y el Señor me dijo, lee la tempestad cuando los apóstoles, algo que está en Marcos 4:37 voy a leer. Marcos 4:37, cuando viene una tempestad así terrible, y entonces Marcos 37, leo 4:37, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, Jesucristo, durmiendo sobre un cabezal tranquilamente, así, con una almohadita. Y le despertaron y dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué están tan asustados? Le dice. ¿Cómo no tenéis fe? Todavía no tienen fe, les dice. Eso es lo que le dice Jesucristo. Entonces, cuando me dijo esto a mí, lo que pasó con ellos es que ellos no... ¿Por qué le dice que no tienen fe? Pues cuando se suben al barco, en Marcos 35, 2 versículos antes de lo que leí, dice, y aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Entonces, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué me mostró esto para que yo estuviera tranquilo? Porque cuando le dice pasemos al otro lado, ellos no podían dudar que iban a llegar al otro lado. Entonces ellos van asustados y dicen, estamos pereciendo, no vamos a llegar al otro lado. Y dice, oye, ¿dónde está su fe? Si yo dije vamos a pasar al otro lado, vamos a llegar al otro lado. Y por eso él dormía. Él dormía porque confiaba en su Padre absolutamente. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Por qué me dijo a mí que yo me sentí así en esa mañana? Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que venga a estar con nosotros. Porque si no está Él contigo, si no está el Espíritu Santo, o tú no crees que el Espíritu Santo desciende sobre cada uno de nosotros, desciende sobre esta iglesia, no vas a recibir esta revelación que solamente te la va a aclarar el Espíritu Santo. Así que, Señor, yo te pido, Espíritu Santo, y te doy gracias, porque también tú tienes mucho que ver con esta resurrección de Cristo. Tú ejecutaste esta resurrección. Y te damos gracias por eso, y te bendecimos, Espíritu Santo, y te pedimos que tú llegues a cada hogar, cada altar que está escuchando esta palabra, cualquier persona que escuche esta palabra, que tú lo puedas hablar claramente de qué se trata el Evangelio, quién eres tú, cómo resucitaste y cuán importante es este día para todos los cristianos, en que tú nos das la esperanza de esa vida eterna maravillosa contigo. Amén. Amén. Muchas gracias, Señor. Entonces,
cuando yo leí esto y me di cuenta que el problema de los apóstoles era que no habían tomado en cuenta esta frase tan cortita, pasemos al otro lado. Cuando Jesucristo dice algo, eso se va a hacer completamente. Y así, yo fui, entonces, porque el Señor me mostró, me dijo, lee de nuevo la promesa que yo les hice a ustedes como iglesia. Y esa promesa está en el mensaje a Filadelfia. Entonces, voy a leerlo, porque sé que es bueno que nos recordemos, porque como que nos van abrumando con tantas malas noticias, que esto, que se está muriendo todo, que otros dicen que no, que es terrible. La hipocondría en este país está generalizada. Imagínense lo que significa ser hipocondríaco, es que se enferma 10 veces más que una persona que no es. Hoy día nos quieren poner a todos hipocondríacos. Entonces, ¿hay muchas más enfermedades? Sí, hay muchas más. Pero es todo un producto de una mentira que va creciendo. Y por eso yo quiero leerles esta promesa, recordársela, para que ustedes puedan descansar, porque es verdad lo que dice aquí. Dice, escribe el ángel, Apocalipsis 3, 7, perdón, el mensaje a Filadelfia. Ahí voy a empezar. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Apocalipsis 3, 7. ¿Ya? ¿Lo encontraron? Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra ninguno abre. Escuchen esto está hablando Jesucristo directamente, ¿ya? El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Subrayen eso, porque es muy importante. Cuando Él abre una puerta, nadie la cierra. Cuando cierra una puerta, nadie la abre. Dice, nos está hablando a nosotros. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Esto es fundamental porque nosotros podemos entrar. Él tiene una puerta abierta hacia el cielo, está abriendo. Está diciendo. Y que nadie la puede cerrar, porque acá lo acaba de decir. Entonces, tiene una puerta abierta para que nosotros podamos entrar, la cual nadie puede cerrar. Ahí está el Señor prometiéndonos eso. Imagínense Dios diciendo, ¿sabes que yo tengo una puerta abierta? Ustedes pueden entrar cuando quieran estar conmigo, porque nadie les puede cerrar esa puerta. Porque aunque tienes poca fuerza, nos dice a nosotros como iglesia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y eso ustedes todos lo saben, porque ustedes, la mayoría de los que no estaban en nuestra iglesia antes, saben que nosotros predicamos directamente la palabra, como lo estoy haciendo ahora, leyendo la palabra. He aquí, dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás, de la sinagoga, mire lo que está diciendo, a los que se dicen ser judíos, pero le vamos a cambiar la palabra judío porque es a los que se dicen ser cristianos, porque estamos hablando de nosotros como cristianos, y no lo son. Hay mucha gente que ha llegado que creían ser cristianos y no lo eran. Esto también se cumple. Sino que mienten. Y muchos mienten porque no sabían que lo equivocado que estaban. No es que sean mentirosos, ¿me entienden? Estaban en una iglesia equivocada y le estaban predicando cualquier cosa. Entonces, por eso mentían. Y aquí yo haré que vengan, o sea que ustedes que estaban en otras iglesias que le predicaban puras mentiras, que vengan y se postren a tus pies. O sea, se postran, caen postrados a los pies del Señor, no a los míos, pero caen aquí. Y eso pasa también. Y reconozcan que yo te he amado. Entonces, ¿por qué el Señor nos respalda y nos tiene esa puerta abierta? Porque Él nos ama profundamente. ¿Ya? ¿Por qué nos ama? Por cuanto has guardado la palabra de mi prueba, que ha de venir, de mi paciencia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, me salté una línea. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, a nosotros nos prometió que nos iba a proteger cuando viniera este mal sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es una prueba que viene del enemigo, por supuesto, porque el que hace mal es el enemigo, no es que el Señor nos hace mal y nos enferma y todo lo demás, pero viene de Él, ¿ya? Es una prueba, pero nos va a proteger. Y esa parte es la que a mí se me estaba olvidando, y por eso estaba medio así. Él dice que nos va a proteger de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. No a ustedes, porque ustedes están guardando mi palabra, están haciéndolo bien.
He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. No cambies, no dudes, para que ninguno tome tu corona. O sea, ya tenemos la corona, estamos bien, estamos haciendo bien las cosas. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hermanos míos, esto es cierto. El Señor nos ha protegido de la enfermedad. Ninguno de nuestra iglesia ha caído gravemente enfermo. Si se han enfermado, se han mejorado rápidamente. Hasta el día de hoy, por los que oro, se sanan inmediatamente cuando creen, ¿no es cierto? Porque también tienen que estar dispuestos a que uno ore, estar dispuestos a recibir este Espíritu Santo que uno tiene, porque lo tenemos, entonces se sanan. Todas las personas que yo he orado, todas las personas, la mayoría de las personas que ha orado a la iglesia, no puedo decir todas, pero todas las que yo he orado personalmente, se han sanado. No hay ninguno enfermo, ninguno se murió. Porque se cumple, esta palabra se cumple, entonces no tenemos por qué estar asustados y decir, ay, ¿qué va a pasar ahora? Es que llegó una nueva cepa y más peligrosa. Hermanos míos, tenemos el poder de Dios. Y este virus, es un virus satánico. Muchos no creen esto. Yo lo sé, ¿saben por qué? Porque el Señor me dijo, esto es satánico y contra mí no puede, por eso yo los puedo proteger a ustedes. Entonces cuando yo oro, yo reprendo este virus y le ordeno que se destruya. Y se tiene que destruir porque el enemigo se somete completamente a Jesucristo. Porque es nombre por sobre todo nombre. Y otro día decía, el COVID es un nombre. Jesucristo está por sobre ese nombre y no puede dominarnos más. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué las iglesias ¿Por qué se siguen burlando de nosotros? Porque la Corte Suprema autorizó que las iglesias se pueden reunir. ¿Pero qué dijo el gobierno? Se pueden reunir, pero 5 personas. Es una burla. Eso es una burla hacia la iglesia. Pero no importa. Ellos van a vivir las consecuencias de esta burla. Porque contra Dios nadie se puede burlar. Eso yo lo dejo a Dios. Yo no le pido que nos vengue. Él dice, mía es la venganza, yo se lo entrego a Él. Pero no se sigan burlando, es muy peligroso lo que están haciendo, muy peligroso. Contra Dios nadie se puede burlar, porque Dios puede derramar la ira sobre ellos, y hasta ahí no más llega. ¿Ya? Entonces, eso es fundamental, o sea, si cada vez que estemos dudando, lean esa promesa que está en Apocalipsis 3, léanla, para que Él les dé fuerza, porque el Espíritu Santo nos refuerza estas cosas. Entonces, ahora vamos a empezar a predicar. Esa era la introducción. Vamos a 2 de Crónicos 7, 14 al 14, del 14 al 16 voy a leer. Es una palabra muy conocida, y es para estos tiempos. Que todo el mundo la recita, pero muy pocos la entienden. Y por eso sigue pasando todo lo que sigue pasando. Yo no sé si ustedes se dan cuenta. Estamos en la época de más tiniebla. Porque no hay nadie que esté diciendo verdad. No sabemos de dónde afirmarnos. ¿Quién dice la verdad? Todo es mentira, todos mienten con una facilidad tremenda. Algunos pensando que hacen bien al mentir, otros pensando que hacen mal. No vamos a juzgar, pero es algo tremendo que yo nunca había visto. Que el mundo mintiera con esa facilidad. Desde el más grande al más chico. Presidente, los diputados, senadores, los jueces, están todos mintiendo. No hay nadie que diga, sí, esto es así. Los militares están todos callados, no se sabe qué pasa. Es tiniebla y más tiniebla. Y siguen poniendo las leyes que son contra Dios, el aborto, la ley de género. Siguen poniendo estas cosas por debajo, que la gente no se entere. Esto es terrible. Y por eso
Quiero leer esto. Segunda de Crónicas 7. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Quiero detenerme aquí. Aquí hay 4 cosas que debemos hacer. Si queremos que nuestra tierra se sane, si es que esto cambie y todo, son 4 cosas que debemos hacer. Primero, humillarnos ante Dios. Si se humillan en mi pueblo. Después, orar. Orar, o sea, pasar tiempo con Él, conversar con Él, tener esta relación con Él. Segundo. Tercero, y buscar en mi rostro. Buscar estar con Él. Pasar tiempo, anhelar ver su rostro. Estar en su presencia. Y la cuarta cosa, si se convirtieren de sus malos caminos. Hasta ahí vamos más o menos bien, más o menos, porque mucha gente no pasa tiempo con Dios. Pero aquí se nos cae la iglesia. Si se convirtieren de sus malos caminos. Esto es que siguen diciendo que podemos pecar y que la sangre de Dios y la sangre de Dios y la sangre de Dios sirve para todo y un cheque en blanco, están en contra de esto, absolutamente. Están predicando lo contrario. Si se convirtieran, esto es una condición, si se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré, entonces los voy a escuchar sus oraciones, porque podemos orar y si estamos pecando, nos vamos a... Señoras, no los escucho, no los puedo escuchar, ustedes están en tinieblas y ustedes debieran ser luz. Entonces iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Entonces, cuando ustedes cambien completamente su camino, cuando ustedes sean transformados por este Espíritu Santo que pone en nosotros para vencer el pecado. Y entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos. Ahora, después que cambien estas 4 cosas, que hagan estas 4 cosas y las cumplan. Y atentos mis oídos, entonces los voy a escuchar. A la oración en este lugar. Entonces nuestras oraciones son escuchadas. ¿Por qué nosotros podemos sanar enfermos y todo lo demás? Porque estamos en santidad, estamos buscando esa santidad con desesperación para ser como Cristo y no como Barrabás. Porque ahora he elegido dice, y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, son santos. Apartado del pecado para que esté en ella mi nombre para siempre, porque cuando viene el Espíritu siguiente entre nosotros está para siempre, no un rato, no, es para toda la eternidad, si nosotros vamos a vivir con Él para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre, está aquí siempre. Esto es verdad, hermano, esto se cumple en nuestras vidas. ¿Cómo lo digo? Para que seamos una iglesia que brilla, que ilumina. Bueno, me apasiono, ¿saben por qué? Porque esto es verdad, esto se cumple absolutamente. Y la gente no lo cree y siguen pecando, no, pero sí, ¿para qué tanto fanático? Es que Juan Manuel se fanatizó. Hermano, ojalá ustedes pudieran vivir lo que estamos viviendo nosotros como familia. Yo no sé si ustedes ven los miércoles cómo mis hijos, son hijos míos los que enseñan, cómo ellos muestran revelación y yo no me pierdo ninguna de sus clases, porque a mí me revelan, porque Dios le va revelando a cada uno diferentes cosas, como Juan Eduardo lee la palabra y ora con el Espíritu Santo, como mi nuera canta, mi otra nuera, ahora les voy a leer algo que me reveló ella. Es así, y mis nietos participan, no sé si ustedes han visto, el de 9 años y de 7, preguntando, diciendo comentarios mejores que la mayoría de los grandes, a los 7 y 9 años. Ese es el Espíritu Santo en mi familia, porque así es la promesa que está en Isaías 59, dice que si en mí hay palabra de Dios, no faltarán mis hijos, ni en los hijos de mis hijos, y de ahí para siempre. O sea, es cambiar la historia de una familia.
Bueno, y mi esposa es en la política y no ha dejado que muchas de estas leyes todavía se hayan... Porque ella tiene una tremenda influencia a través de nuestras oraciones también. El Señor lo ha levantado en ese ámbito, para que estas leyes que la gente ni sabe, no ha sido fácil para los mentirosos poner estas leyes en contra de Dios. Así que es toda la familia, toda la familia. Voy a tomar agüita, permiso. Salud. Vamos a Marcos 14, 32. Antes de morir, Jesucristo va a Getsemaní. Eso es lo que quiero leer. ¿Ustedes saben qué significa Getsemaní? A lo mejor muchos lo saben, pero yo quiero decírselo. Significa prensa de aceite. Y este lugar está al pie del monte de los olivos, o sea, de las aceitunas, el árbol de las aceitunas, donde se saca la unción, el aceite. Y no es casualidad que Cristo va a ese lugar a orar, porque ahí Él es quebrantado. Y dice así la palabra: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En Lucas dice que él transpiraba sangre. La aflicción que tenía, o sea, fue quebrantado al máximo. Y después dice: vino luego y los halló durmiendo, volvió, ¿no es cierto?, de orar, de ser quebrantado, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Esto lo he leído varias veces y lo leí hace poco tiempo, pero ¿saben qué? Él fue quebrantado y él fue 3 veces, y esto no es casualidad. Cuando hacen el aceite virgen de las aceitunas, las aplastan 3 veces, pasan la misma aceituna 3 veces para que sea virgen el aceite. Entonces, ¿qué hizo Cristo ahí? ¿Por qué fue 3 veces? Y fue quebrantado las 3 veces. Porque era la unción que nos iba a venir y a estar con nosotros cuando Él resucitara. Tenía que ser absolutamente estrujado en ese lugar, en Getsemaní, como se estrujan, para después entregarnos a nosotros esa unción como herencia, para no ser tentado, para poder resistir todo lo que venía en este castigo tremendo que sufrió cuando lo asesinaron por nosotros. Vamos a Mateo 27, del 21 al 26. Es cuando Jesucristo está ahí con Pilato y la gente quiere que lo asesinen, ¿ya? Y dice: y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues? ¿Haré a Jesús llamado el Cristo? ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: que sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. ¿Saben? Todos entendemos esto, que esto fue una tremenda injusticia,
porque a alguien que ha dicho todo perfecto, que había dicho siempre la verdad, que había hecho todo el bien posible de hacer hecho en una vida, que ese Jesucristo, fue crucificado dejando libre al que jamás había hecho algo bien, que había sido un asesino, que había sido una persona que había hecho todo mal, un hijo de Satanás. Entonces murió el justo por el injusto, para que el injusto fuera liberado. Y eso es lo que hace con nosotros, hermanos míos. Nosotros somos ese Barrabás que Él se pone en la cruz por cada uno de nosotros y se pone nuestros pecados para que nosotros seamos libres. Y esto lo hace sin que rechace a nadie. Todo el que quiera, ¿no es cierto?, subirse a esa cruz, subir sus pecados a esa cruz para ser perdonado, el Señor pensó en ti, te toma y sufre por tus pecados ese sacrificio. Pero ¿saben qué? Cuando la gente dice que nosotros somos pecadores y seguimos pecando, cada año como hoy día, ¿no es cierto?, que conmemoramos su sacrificio y su resurrección, cada año somos Barrabás de nuevo. Porque otra vez, este año, nos tienen que perdonar todos los pecados del año, ¿no es cierto?, en este sacrificio. Entonces nos sentimos liberados. Señor, gracias porque moriste por mis pecados. Y seguimos siendo Barrabás. Y no cambiamos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguimos asesinando a Jesucristo si cada latigazo, cada clavo que sufrió fue por ti y por mí? ¿Por qué seguimos aumentando el dolor, los pecados que Él se puso en esa cruz para perdonarnos? No fue para eso que se subió. No fue para que Barrabás siguiera siendo... Barrabás se convirtió, ¿sabían eso? Y fue un santo. Su esposa murió como mártir, ¿sabían eso? Y él se convirtió absolutamente. No siguió siendo Barrabás. ¿Y por qué nosotros seguimos siendo como Barrabás? Haciendo lo malo, pecando, como que si fuera esto una fiesta pagada por Jesucristo, una fiesta de maldad. Y por eso que las iglesias no brillan. Por eso que hoy día tenemos una tremenda tiniebla en este mundo, porque nosotros no somos capaces de enfrentar estas tinieblas y destruirlas. No somos capaces de iluminar, porque si tú iluminas, las tinieblas se tienen que ir. Pero seguimos siendo como Barrabás. Seguimos teniendo culpa. Si Jesucristo vino y se sacrificó una vez y para siempre, y con eso nos tiene que santificar para siempre, no como los animales que todos los años tenían que sacrificarlo porque seguían pecando porque no había ese Espíritu Santo que tenemos nosotros, que nos jactamos de tenerlo y seguimos siendo pecadores. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza me da! No quiero ser más pecador, nunca más. Y no quiero escuchar más prédicas de que somos pecadores, porque eso es una mentira. Esa mentira de Satanás que nos entrega a Satanás. Eso es. Entonces no todo es fiesta. Resucitó el Señor que se sacrificó por mí. ¿Y tú qué has hecho por Él? ¿Sigues siendo como Barrabás? ¿Sigues mintiendo? ¿Sigues haciendo lo que hacías antes? Ni Barrabás siguió siendo así después de haber sido liberado. Cuando vio los ojos de Jesucristo, dijo, no puedo seguir siendo así. Vamos al primer día de la resurrección, el día de hoy, en Juan 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena esto no es teatro. Señor, me conmueve su amor, me conmueve, eso es. El primer día de semana María Magdalena fue mañana,
fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y a otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo, ese es Juan, que él se siente amado, ¿no es cierto? Lo amaba a todos por igual, pero él recibía ese amor, y por eso él siempre se sentía muy amado. Se han llevado del sepulcro al Señor, del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa, o sea que Juan corrió más aprisa que Pedro, porque era más joven, por supuesto, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario, o sea, lo que le ponían en la cabeza, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Y vio y creyó. O sea, ¿qué creyó? Porque aún no habían entendido las Escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. O sea, creyó que había resucitado. ¿Cierto? ¿Por qué esta explicación de que él tenía aparte enrollado lo que le habían puesto el sudario que habían puesto en la cabeza? ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo nombra la Biblia? Bueno, porque eso significa que él va a volver. Es una costumbre hebrea que cuando ellos comían y ellos enrollaban la servilleta, digamos, la dejaban ordenada, quería decir, no me quiten el plato porque no he terminado, voy a volver. Entonces, eso se dice que, de acuerdo a esa costumbre, por eso Jesucristo dejó ordenadito el sudario. ¿Ya? Sigamos. El 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies. Estos representan los querubines del arca del pacto. Uno a la cabecera, el arca del pacto tenía dos querubines mirándose, uno a la cabecera y otro a la parte de los pies, ¿cierto? Así mirándose. Donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Estoy leyendo todo esto porque esto es verdad, lo que pasó. No es una historia, no es una historieta, no es algo que parece una metáfora, no esto vivió el Señor y vivieron sus discípulos. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo a María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, esta parte a mí me conmueve muchísimo, y lo he dicho varias veces, y yo sé que los que están aquí ya lo saben, porque el amor de Cristo, porque todos ellos le habían traicionado, estaban escondidos en este momento, entonces Él les dice, ve a mis hermanos, los pone a la misma altura que ellos, subo a mi Padre, y dice a vuestro Padre, o sea que ustedes ya le pueden decir Padre con autoridad, son hijos de Dios, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. ¿Por qué Jesús le dice no me toques? Vamos a Juan 17:1. ¿Por qué le dice que no me toques? ¿Ya? Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, esto es antes de morir, es la oración antes de morir. Y le dice, glorifica a tu Hijo. ¿Qué le dice a María? Le dice, ¿sabes qué? No me toques porque todavía no he oído a mi Padre. ¿Qué le pidió al Padre? Que lo glorificara. ¿Ya? Vamos a Juan 7:37. Ahí vamos a entender mejor, vamos a juntar estas tres cosas. En el último y gran día de la fiesta del
tabernáculo, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ustedes lo creen eso? Ya, qué bueno. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Se dan cuenta? Entonces, no me toques porque todavía no me han glorificado. Eso es lo que dice. No estoy glorificado, entonces no me toques. ¿Saben por qué? Porque, mire, cuando nace Jesucristo por primera vez, ¿quién lo recibe? La Virgen. Una mujer virgen lo toca por primera vez cuando nace en su nacimiento primero. El mismo nacimiento que tenemos nosotros cuando nacemos de nuestra mamá, ¿no es cierto?, del vientre. Pero en el segundo, la resurrección es un nuevo nacimiento, ¿cierto? Porque nos dice a nosotros que nosotros nacemos de nuevo. Somos nuevas criaturas. Bueno, Él resucita y nace de nuevo en un cuerpo glorificado y que nadie más puede tocar antes que lo toque el Padre. ¿Entienden, no? Esto es nuevo. Nadie lo puede tocar, por eso dice, no me toquen, porque todavía no ha sido glorificado. Hasta que Dios, Padre, recibe su sacrificio y lo glorifica. Abraza a su hijo, lo ama, y le dice: hijo, consumado es, ganamos, hiciste lo que tenías que hacer. Bendecido vas. Y él vuelve y baja a la tierra. El mismo día, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Yo siempre digo que esta paz nadie lo pescó. ¿Qué es lo que es paz a vosotros? Cuando él le decía: mire, cuando ustedes entren a una casa, díganle paz a vosotros. Si esa paz no cae sobre ellos y se devuelve, salgan de ahí. Límpiense los zapatos y váyanse. Cuando le dice paz a vosotros, está diciéndole que reciban el Espíritu Santo sobre ellos. Pero ellos estaban tan angustiados, temerosos y después avergonzados que no recibieron esa paz cuando lo ven por primera vez. Porque se ponen en el medio y de repente le dice: paz a vosotros. Y por eso, entonces Jesús les dijo otra vez: esperen. Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. No solo les mostró, en Lucas le dice: tóquenme, si no creen. Entonces, seguramente lo tocaron. Y entonces los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les volvió a decir otra vez: paz a vosotros. Entonces ahí la paloma, ¿no es cierto?, vuela de Jesucristo y se posa en la persona, se posa sobre ellos. Y después de eso le dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es recibido porque ya había sido glorificado. ¿Se acuerdan que antes decía todavía no había venido el Espíritu Santo porque no había sido glorificado? Y por eso aquí se dice, igual que Adán y Eva, les da vida, ¿no es cierto? Les da el Espíritu Santo una nueva vida, un nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. Lo mismo que pasa con nosotros. Ese es el significado de esta resurrección de hoy día. El Señor nos da una nueva vida completa a través de su Espíritu Santo. Nos entrega su Espíritu Santo. Somos templo de su Espíritu Santo y podemos hacer las mismas obras que Él hacía. Podemos ser santos, igual que como Él hacía. Si nosotros no somos santos, hermanos míos, tenemos tinieblas dentro de nosotros. Y la luz no puede convivir con las tinieblas. Por lo tanto, si tú no iluminas, todavía es porque tú estás pecando, y eso no permite que la luz salga con toda su brillantez, esa luz que está en nosotros. ¿Ya? Y dice: a Jehová dijo, Éxodo 34, voy muy rápido, es que tengo muchas palabras. Éxodo 34, 27, 35. Quiero hacer un paralelo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Aquí es cuando entrega a Moisés, y esto fue una revelación que me dio Cotita, que es mi nuera, la esposa de mi hijo mayor. Dice Éxodo 34, 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel.
Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Se dan cuenta? Él también hace un ayuno de 40 días, igual que Jesucristo. Después que fue bautizado, hizo un ayuno de 40 días. Vamos a seguir adelante. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí, leyó los 10 mandamientos, o sea, en el Antiguo Testamento, el antiguo pacto, y con las 2 tablas del testimonio en sus manos, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, iluminaba, ¿no es cierto? Después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés les llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. O sea, le entregó las tablas y toda la ley que le entregó, ¿no es cierto? En esos 40 días y 40 noches. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Se tapó su rostro, ¿ya? Para que no se asustaran con esta brillantez que había en su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel su rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. O sea, Moisés mientras hablaba con su gente, siempre estaba con un velo, nunca se lo sacó, porque él hablaba constantemente con Dios. Esa es una revelación, ¿se dan cuenta? Pero si vamos a 2 Corintios 3, 11, 18, aquí hace un paralelo claro. Pablo, ¿no es cierto? Pablo. ¿Saben qué Pablo? ¿Saben qué significa Pablo? Pequeño. Y Saulo significa grande. O sea que para servir al Señor tuvo que cambiar de ser grande a ser pequeño. Y fue el hombre más tremendo, más sabio de la Biblia, porque era el que escribe los libros más contundentes, fuera del Evangelio, por supuesto, más contundentes para que nosotros podamos entender y practicar el Evangelio. Entonces, dice, cuando Jesucristo se bautizó, se posó, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo, y él sale, el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo lo lleva al desierto, donde él estuvo en ayuno 40 días y 40 noches. Y después de eso, viene la tentación, viene Satanás, ¿no es cierto?, a tentarlo, y él venció la tentación. Y no pecó, por supuesto, porque eso trató de hacer el enemigo, ¿ya? Entonces, este ayuno de 40 días es súper importante porque lo preparó el Espíritu Santo en este tiempo para que no cayera en tentación. Lo mismo hizo Moisés, ¿ya? Pero a él no sale esto que fue tentado ni nada de eso, ¿ya? Porque si lo que... Entonces, 1 Corintios 3, 11, 18. Porque si lo que perece tuvo gloria, está hablando de Moisés, mucho más glorioso será lo que permanece. Está hablando de Jesucristo, que permanece el Espíritu Santo. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido. O sea, para que no fijaran la vista en esta luz de su rostro, porque iba a ser abolido. Iba a haber un nuevo pacto. Pero el entendimiento de ellos se embotó. No lo entendieron, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. No entienden que hay un nuevo pacto, y dice el cual por Cristo es quitado. O sea, es la única manera de entender que hay un antiguo pacto y un nuevo pacto, y que el antiguo ya no es más, es cuando tú recibes de verdad a Cristo. Entonces yo he visto muchos pastores que todavía no cachan que el antiguo ya no es, la ley ya no es el nuevo pacto. No significa que nosotros no podemos cumplir la ley, la podemos cumplir porque tenemos el Espíritu Santo que tiene Cristo. Cristo cumplió la ley, para que nosotros nos diéramos cuenta, sí se podía, pero con el Espíritu Santo, siendo templo de este Espíritu Santo. Y aún hasta el día de hoy, dice, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Todavía leen el Antiguo Testamento y creen que eso es todo, y no creen en el Nuevo Testamento. Porque el Señor es el Espíritu. Y escuchen esto, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos
nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, transfigurados, dice ahí, de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Entonces, por el Espíritu Santo. Somos transformados, ¿a quién? A la misma imagen de Jesucristo, iguales a Cristo. Y por eso somos luz de este mundo. Porque somos transformados. ¿Y por qué somos luz? Porque tenemos el Espíritu Santo, hermano. Y el Espíritu Santo es la unción. Es el aceite que se prende dentro de nosotros y nosotros iluminamos porque tenemos ese Espíritu Santo como Cristo lo tenía, y por eso dice: yo soy la luz del mundo. Y el que está conmigo no está más en tiniebla. Y si sigue en tiniebla está mintiendo, no está conmigo. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros iluminamos porque está este Espíritu Santo. Y salen ríos de agua viva. O sea, ríos de agua viva que vivifican, que resucitan a los demás. Eso somos nosotros, hermanos míos. Por eso, en Mateo 5, 14, 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ustedes son la luz del mundo, nos dice Jesucristo. ¿Y saben qué? No hay tinieblas en la santidad. El trabajo del Espíritu Santo es hacernos iguales a Cristo. Y Cristo fue santo. Y nos dice: sed santos porque yo soy santo. Sed perfecto como mi Padre es perfecto. En esa santidad somos luz, no hay tiniebla. Y entonces podemos deshacer estas tinieblas, esta maldad que hay en el mundo. Pero ¿saben quiénes son los mayores culpables? Y lo vuelvo a repetir: la iglesia. La iglesia es la culpable de todas estas tinieblas, porque no hemos sido luz. No hemos quedado con el entendimiento embotado y seguimos en el Antiguo Testamento. No tenemos ese Espíritu Santo que ilumina el mundo, como hizo Cristo, que vino, y hay un antes y un después de Cristo. Nosotros debiéramos hacer lo mismo. Y vinieron los apóstoles y hicieron lo mismo que Cristo, y por eso le decían cristianos, porque eran iguales a Cristo, y dieron vuelta al mundo, en el mundo conocido de ese tiempo. Vino Pablo y convirtió a todo el mundo conocido. Un solo hombre, el pequeño Pablo. O sea, Saúl o Pablo, Paul, le cambiamos una letra y se convierte en un tremendo hombre, pero él se achicó hasta lo más mínimo para que Cristo viviera en él. Y por eso decía: yo no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en este cuerpo, en este pequeño cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Inmensa fe. Eso somos nosotros. Pero tienes que achicarte. Tienes que ser pequeño para que Cristo viva en ti. Dice el 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es tan importante, hermanos míos. Es tan importante que nosotros iluminemos este mundo. Que las tinieblas no ganen más, que la mentira no gane más. Necesitamos hombres verdaderos, que podamos mostrar el poder de Dios, que sanemos todos los enfermos que se nos presenten. Es una manera de iluminar, de dar esperanza donde no hay esperanza. De toda esta gente que está deprimida, los suicidios han aumentado. Yo creo que hay más muertes por suicidio que por el famoso virus. Porque en la iglesia no está iluminando, porque somos unos más nomás. Viven en tinieblas, viven en pecado. Entonces, ¿cómo vas a iluminar si vives oscuro, vives en oscuridad? ¿A quién vas a iluminar así? Si vamos a 2 Corintios 5, 17, dice así, y escuchen esto. Si estoy muy repetitivo, es porque no veo fruto de lo que estoy diciendo, entonces tengo que repetirlo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva, completamente nueva. Eres un nuevo ser, un ser divino, con la naturaleza divina de Dios, porque tiene el Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo. Las cosas viejas pasaron, todos tus pecados, tu manera de ser, lo que te gustaba tanto, que eras tan carácter, que nadie te pasaba a llevar, todo eso se acabó.
Y aquí todas son hechas nuevas. Todas, no algunas. Todo, todas. Incluso lo que te gustaba no sirve. Porque todo fue preparado por Adán y por Eva. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Vamos, imagínense. ¿Se acuerdan por qué pecó Eva? Eva llegó y dijo, me parece que en realidad tiene razón este Satanás. ¿Por qué no voy a poder comer de ese fruto? Más encima que Satanás me dice que puedo ser igual a Dios, cuando ya era, porque fue hecha de su imagen y semejanza. ¿Saben por qué? Porque no le creyó a Adán, tampoco, ni le obedeció a Adán. Hermanos míos, este mundo hoy día está en tinieblas, y aquí se van a enojar muchas mujeres, porque las mujeres hoy día no se someten a nada, ni a nadie. Son ellas las dueñas de casa, son ellas las que mandan en la casa, son ellas las que mandan todo, lo que deciden todo, y son ellas las super mujeres. No fueron hechos para eso. No, pero es que hay muchas más mujeres que oran y oran y oran. Están orando por ellas, para el bien de ellas. No están orando para el bien del mundo. No se someten a nada ni a nadie. Si no se someten al esposo, menos a Dios. Entonces, ¿qué oran? Lo que ellas quieren orar. No es como Jesucristo, porque, ¿saben qué? La fe es sometimiento, es rendición. No es que, porque yo oro horas y horas. No, estás orando lo que Dios te dice que tú debes orar. Lo que Dios te pide y te manda a orar, ¿eso estás orando? O para tu bien, o para que a ti te vaya bien y todos los demás cambien porque tú quieres mandar todo y ser la reina del mundo. Esa no es la manera de ser de una mujer. La mujer de Dios es una mujer sometida a su esposo y sobre todo sometida a Dios. A un esposo que está sometido a Dios, por supuesto, pero sobre todo sometida completamente como el hombre también, igual que Cristo. Yo no he dicho que los hombres no. El hombre que se somete a Cristo, ese es el verdadero cristiano. Como Cristo hizo, yo los envío como yo fui enviado. ¿Qué hizo Cristo? No dijo nada ni hizo nada que no le dijera el Padre a través del Espíritu Santo. Eso tenemos que hacer nosotros también. Si somos enviados igual que Él, si queremos hacer las cosas que Él hace. Pero también vamos a sufrir las cosas que Él sufrió. Esto no es fácil. ¿Dónde iba? Sí. Sí, sé que estoy ahí, pero ¿en qué versículo? En el 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, ya no, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, eso lo dije. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Los pecados pasados, hermanos, no los pecados que seguimos siendo como Barrabás. ¿Hasta cuándo vamos a ser como Barrabás? ¿Hasta cuándo? Hasta que te mueras, te vas a ir al infierno. Si Barrabás se convirtió, ¿cómo no te vas a convertir tú y dejar de hacer el pecado? Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cuál es la reconciliación? Una reconciliación de amor. ¿Qué significa amor? Que yo amo a Dios. Si tú cumples mi palabra, entonces mi Padre te amará, yo te amaré y me manifestaré a ti. El que me ama cumple mis mandamientos, dice. Lea Juan 14, ahí está, eso. ¿Ya? Entonces eso es, no es cualquier cosa, no es que no, si yo amo al Señor, gloria, oh Dios mío, me emociono. No sirve, haz la obra que tienes que hacer, sé obediente a Dios. ¿Verdad? ¿No has visto? Y hacen con una bandera así. ¡Oh, gloria! Y después salen a pecar. ¿Hasta dónde está esta hipocresía? ¿Saben que somos fariseos? Los fariseos eran así. A Dios le dijo hipócrita, sepulcro blanqueado. Los insultó.
Oh, y Jesucristo, no, es bueno, Él es amor. No, Señor, Él les dijo lo peor, serpientes, lenguas de víboras, les dijo. Así les dijo. ¿Y por qué les decía eso? Porque no hacían lo que decían una cosa y seguían pecando. Y le ponían cosas a los demás, les pedían a los demás cosas imposibles, porque sin el Espíritu Santo no se podía. Nosotros sí podemos. Todos esos pastores que dicen que podemos seguir pecando y que sí, somos todos pecadores. Este es un pastor. Somos todos pecadores, hermano, y todos felices. Oh, por fin, un pastor que me deja pecar. Fariseos, sepulcros blanqueados. Somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Tú crees que un embajador tiene que ser pecando? Y bueno, ¿y esto es ser embajador de Cristo? Si es peor que yo. ¿Cuántos dicen, oye, yo conozco comunistas mejor que los cristianos? Es verdad, po. Si nosotros nos creemos con permiso para matar, permiso para pecar, no para matar, pero matar es pecado. Me puse a pensar hoy día, es que ¿sabes qué? No soporto más la maldad y la culpa es de nosotros que siguen predicando esa mentira, que no podemos controlar. Entonces no podemos, si somos mentirosos, ¿cómo vamos a ir contra la mentira del mundo? ¿Cómo podemos enderezar este mundo? ¿Cómo podemos impactar este mundo como lo hicieron los apóstoles? Si ellos lo hicieron en santidad. Ya. Reconciliados con Dios. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Escuchen esto. Él se puso tus pecados. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia, fuéramos hechos rectos, santos, irreprochables, irreprensibles de Dios en Él. Por eso se puso nuestros pecados. Por eso tomó nuestro puesto en la cruz, no para que siguieras pecando, Barrabás. Me lo digo a mí también. Oh, me insultó el pastor, me dijo Barrabás. Si sigues pecando, sí, pues pucha, lo siento que te haya sido tan duro contigo. Pero sabes que en el infierno va a ser mucho más duro, si no te lo digo yo. Y capaz que con esto reacciones y no sigas pecando y le pidas, Señor, santifícame, transfórmame, transfigúrame, como dice tu palabra, que el Espíritu Santo nos transfigure y nos cambia a tu imagen y semejanza. Nos cambia iguales a ti. Eso dice, no imagen y semejanza. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Eso a mí me conmueve mucho. Yo lo veo eso y no puedo dejar de llorar. Cuando veo que Él sufrió a esa cruz para perdonar mis pecados. Y yo lo sigo aumentando año tras año. Fueron demasiados. Le sigo aumentando su castigo. Lo sigo justificando el castigo de Jesucristo. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, a nosotros, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Escuchen, ¿para qué? ¿Somos escogidos desde el principio? Como yo digo, yo fui escogido desde el principio. Estoy absolutamente seguro. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. ¿Por qué? Porque no me voy a desviar del Señor. Y eso es seguridad. Dios, porque una vez que tú tienes una relación de reconciliación, de amor con Él, es imposible que tú te apartes de Dios. Es imposible. Es imposible, hermano. Por eso decía la semana pasada, el que se va a Egipto, eso nunca estuvo con el Señor, nunca tuvo una relación con Dios. Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Mire cómo nos escogió. ¿Por qué nos escogió? Escuchen esto. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Yo creo todo lo que dice aquí. Hay algunas personas que uno ora y se ponen a orar ellos y nunca se han sanado. Nunca se han sanado orando ellos. Entonces uno ora y empiezan, Señor, a ayudar. No vas a sanarte. Tienes que vivir en santidad. Y tienes que ser santo. Y entonces Dios escucha. Acuérdate. Entonces yo voy a oír sus oraciones. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos encaminamos en el camino de Cristo. Cuando empezamos a caminar con Él. Entonces nos escucha nuestras oraciones.
Entonces, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, la fe completa en Cristo. Esa es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y yo lo conozco. Conozco una relación íntima de amor. Eso es reconciliación. Mire que dice 1 Pedro 2:24. Pedro sabía lo que hablaba porque vivió con Cristo 3 años. Dice, ¿quién llevó, está hablando de Cristo, el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? O sea, aquí está de nuevo. O sea, ¿por qué te llevó tus pecados al madero? Pero este año de nuevo. Mañana Santa Cena. De nuevo, sacrificio. Gracias por mis pecados perdonados. No, pues para la fiesta. Dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, a la rectitud, no siendo más irreprochables, siendo irreprochables, irreprensibles, santos, como dice Pablo. Y por cuya herida fuiste sanado. Más encima nos sana. Y por eso yo puedo orar por los enfermos. Y se han sanado todos, hermanos. Todos los que yo he orado. Y los que ora la iglesia, el 99,8%, más o menos. Se han sanado casi todos. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿No? Todos ustedes lo saben. Y milagros, no solo del COVID, pero milagros por todos lados. O sea, toda la semana, gracias Señor, gracias porque se sanó esta persona. Toda la semana pasa eso. No es algo que esté inventando yo. Entonces, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. En Romanos 6:8 dice, y si morimos con Cristo, Romanos 6:8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces tenemos que ir a la cruz, porque yo muero con Él para vivir con Él. O sea, yo muero con Él, voy a la cruz, pero nunca tanto, pues Jesucristo ya, no, córrete para allá, no, yo no puedo ser como tú. No, nunca tan fanático, no que me van a decir fanático en mi familia, me van a perseguir y... No. Sí, participo para que me perdones mis pecados. Eso somos la mayoría de los cristianos. La mayoría no quieren estar con Él. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y escuchen esto, así también vosotros, nosotros, yo también, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado. Tú no puedes pecar más. Alguien que murió al pecado. Jesucristo nunca pecó y murió una vez para siempre. El pecado también nos mató nuestro pecado. No. ¿Moriste en la cruz? Estás muerto para el pecado. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, para hacer la obra, para iluminar este mundo. Ser sal, darle sabor a este mundo. Si es muy entretenido ser cristiano, hermanos míos, llegar a una casa donde se están muriendo y decir, Señor, sana a esta persona, y se sana. Otras personas deprimidas por años, con alcoholismo por años, con drogadicción por años, y tú oras y esa persona se sana así, si él quiere sanarse. Solamente necesita querer. Por eso cuando yo veo los milagros aquí, cuando Jesucristo se acerca a un leproso y lo abraza, que nadie se acercaba a él. ¿Te das cuenta de la seguridad de este hombre? Fue y lo abrazó, lo tocó. Estaba prohibido porque tú te infectabas, pero como él tenía el Espíritu Santo, ese leproso se sanó. Por eso yo no le tengo miedo al COVID. Y he ido a hospitales a orar por enfermos que están con COVID. No le tengo miedo. ¿Saben por qué? Porque el que está aquí adentro. Y es verdad, y es mucho más poderoso que el que está afuera. Que el que puso el COVID contra este mundo. ¿Amén? Está aquí adentro.
y tú tienes el mismo derecho. Todo el que pida al Espíritu Santo, el Señor lo da. Como un buen padre. Si tú, siendo malo, das buenas dádivas a tus hijos, dice el Señor, no yo, no estoy diciendo que tú eres malo. Eso dice el Señor. ¿Cuánto más el Señor, el Padre, le dará a sus hijos el Espíritu Santo si se lo piden? Entonces es fácil, pues, hermano. No tenemos excusa de seguir siendo lo que fuimos hasta hoy día. Los que fueron. Y los que son santos, felicidades, porque tienen una vida maravillosa por delante. Y eterna. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por toda esta palabra tuya, por todo el amor que tú nos regalas, por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor, que son maravillosas, son muchísimas. Gracias, Señor, porque podemos ver que, como dice tu palabra, que tenemos fe en la verdad. Esta verdad se cumple completita, pero completa. Lo natural y lo sobrenatural es absolutamente verdad, hermanos. Entonces, gracias, Señor, por eso. Gracias por bendecirnos cada día. Gracias por entrar en nuestras vidas de esta manera. Gracias porque tú nos buscaste, tú nos planeaste desde el principio, tú nos hiciste, tú planeaste nuestro ADN para que lo formaste en el vientre de nuestras madres, para que fuéramos exactamente lo que tú habías planeado, Señor. Gracias por eso. Gracias por honrarnos con tu presencia en cada momento, en cada segundo de nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que haces. Amado Jesucristo, gracias por todo lo que haces, Padre Santo y maravilloso Espíritu Santo que vienes en nosotros. Gracias por estar con nosotros, Señor, y perdona todas las veces que nosotros te hemos fallado y te hemos hecho pecar estando aquí adentro de nosotros, Señor. Perdónanos en el nombre de Jesucristo.